Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este nuevo miércoles de video aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy nos estamos reuniendo para llegar con el tercer video de esta serie de videos sobre la organización política de las Cuatro Naciones. Y como en las semanas anteriores ya hablamos de la organización del Reino Tierra, ya hablamos de la organización de la Nación del Fuego, toca hablar de la organización política de las Tribus Agua. Así que no perdamos el tiempo y cortemos con la guaguara para ya comenzar con el video de este miércoles. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Creo que lo primero que se tiene que mencionar y lo más importante para dar arranque con el video es recordarle al fandom de Avatar que antes de la leyenda de Korra, antes de los acontecimientos de los cómics de la leyenda de Aang y previo al inicio de la leyenda de Korra, la tribu Agua del Norte y la tribu Agua del Sur pertenecían al mismo, se podría decir, gobierno. Vaya, una tribu no era independiente de la otra, simple y sencillamente pues como estaban en literalmente extremos del mundo. Una sí tenía a su dirigente, que era el jefe tribal de la tribu Agua, ahorita hablo de ese pedo. Pero como tal, la tribu Agua del Sur no era independiente a la tribu Agua del Norte. Eran, se podría decir, una misma tribu dividida en dos. Creo que la forma más fácil de explicarlo es diciendo que eran como una especie de feudo en un reino muy cabronamente grande. No fue sino hasta los cómics de Norte y Sur y la segunda temporada de la leyenda de Korra que este desmadre de la independencia de la tribu Agua del Sur con la tribu Agua del Norte se fue dando. Así que como tal, el jefe de la tribu Agua del Norte hasta los desmadres de la Guerra de los 100 años era el mismo que el de la tribu Agua del Sur, porque pertenecían o eran parte del mismo gobierno, no eran independientes una de la otra. Y bueno, antes de hablar de todas esas madres políticas que ocurrieron en los episodios de la leyenda de Korra con el desmadre de Unalaq y en los cómics de Norte y Sur, ¿cómo se organiza la tribu Agua en general? Bueno, dado que como las tribus Agua son los más, ¿cómo se les puede decir? Étnicamente homogéneos, o sea, no tienen una mezcla muy grande de culturas como vendría siendo el Reino Tierra o hasta la Nación del Fuego, sino que las tribus Agua son demasiado de una sola raza y son pertenecientes de un mismo lugar y de un mismo origen. Su organización política es a base de tribus, o sea, podría decir de clanes o de familias, muy similar a como era la Nación del Fuego antes de la unificación del Reino del Fuego o del Imperio de Fuego, con la diferencia de que las tribus Agua no dejaron de ser como tal tribus, sino que más bien se unieron por medio de un consejo tribal. Un consejo tribal es simple y sencillamente la formación, la unificación de un consejo generalizado en un territorio y en una ciudad conformado por los líderes de las familias o las tribus de ese lugar que conforma a la sociedad. En otras palabras, las tribus Agua se asentaron en ambos polos y varias familias que formaron clanes y luego formaron alianzas y luego formaron ciudades se unificaron y crearon un consejo tribal formado por los líderes de esas familias, que en su mayoría casi siempre son los ancianos o, como dicen muy técnicamente hablando, una organización política gerontocrática, donde de todos los ancianos, estos güeyes en consenso eligen a un cabrón que será denominado jefe tribal o jefe de la tribu, como vemos que funciona hasta después de la Guerra de los 100 años, la tribu Agua del Norte. Y sí, durante muchos años, obviamente antes de la guerra, tanto la tribu Agua del Sur como la tribu Agua del Norte se regían por un solo jefe tribal, normalmente elegido siempre en la capital de la tribu Agua del Norte, Agnaklia, no sé cómo se pronuncia, va a aparecer el nombre aquí, confirmado gracias al libro de Yang Chen. No era necesario que fuera siempre de la tribu Agua del Norte, pero como la tribu Agua del Norte es la más cercana al Reino Tierra e irónicamente a la Nación del Fuego, tiene un mayor desarrollo, es muchísimo más grande y más avanzada que la tribu Agua del Sur. Lo que me lleva a esta siguiente parte del video. ¿Por qué carajo para los acontecimientos de la leyenda de Aang a la tribu Agua del Sur le va tan de la chingada
Y la tribu Agua del Norte está muy bien fortificada y es toda una ciudad, toda una capital y todo el desmadre. Bueno, porque como la tribu Agua del Sur está más alejada del Reino Tierra y más alejada de la Nación del Fuego, también está muchísimo más aislada. Y si algo me enseñó tanto los libros de Yang Chen como los libros de Kiyoshi, es que el mayor poderío de los maestros agua, obviamente, era en el océano, con sus barcos, con sus navegantes y pues con sus maestros agua. Entonces, pues lo que hizo la Nación del Fuego fue acabar primero con todas las flotas de la tribu del agua. De hecho, si se dan cuenta, para la batalla del norte en la primera temporada de la leyenda de Aang, la tribu agua no tiene barcos, no tiene flotas, porque o todos estaban en la guerra o todos fueron destruidos durante la guerra. Lo mismo pasa con la tribu agua del sur, no tienen barcos porque los barcos que habían sobrevivido a todos los ataques se los llevó Hakoda a defender las bahías del Reino Tierra. Entonces pasó lo del genocidio de los nómades aire y después la Nación del Fuego se fue contra la tribu agua más debilitada. Es lo lógico, si yo fuera un conquistador que estoy buscando eliminar a un dios en la tierra y ya me chingué a los maestros aire y sé que en el ciclo siguen los maestros agua, no le voy a seguir con la puta tribu más fuerte del mundo, voy a ir con la que está aislada, con la que no tiene casi aliados, con la que ya no tiene barcos. Esa es la razón de por qué a la tribu del sur le fue como le fue, porque era la menos fortificada, la más fácil de atacar. Yo lo dije en el video del top lugares más difíciles de conquistar por la Nación del Fuego, la tribu Agua del Norte es un puto sitio inexpugnable. A menos que seas el Avatar o un maestro agua o una super mega flota de batalla como la que llevó Sao, llegar a la tribu Agua del Norte está bien cabrón. La tribu de Agua del Sur no. Si bien están también en un polo y también hace un chingo de frío y también hay tormentas, es un polo más chiquito, vaya, es una superficie continental más pequeña y la tribu está más cerca de la costa. La tribu Agua del Norte está rodeada por bancos de hielo, rodeada por glaciales, y la tribu Agua del Sur está en la costa, es una ciudad playera, se podría decir. A eso súmenle que los invasores del sur, estos maestros fuego, estaban cazando maestros agua, comenzando obviamente en la tribu Agua del Sur. Ya expliqué por qué, porque era más débil. Entonces ya para los tiempos en los que Zuko andaba buscando al avatar, la tribu Agua del Sur ya estaba bastante debilitada, por lo que ya la Nación del Fuego no le mostraba ningún interés. Y de hecho, en la serie, en modo subtextual, se nos dice que ahora la tribu Agua del Norte es la que ha estado recibiendo ataques. Entonces, esa es la razón del por qué la tribu Agua del Sur se ve tan madreada y jodida en comparación a la tribu Agua del Norte. Pero, mi gente, la guerra no es el único motivo del por qué a la tribu Agua del Sur le iba tan mal, y aquí es donde voy a retomar lo del tema de la independencia de la tribu Agua del Sur sobre la tribu Agua del Norte. Como lo dije al principio del video y como nos han enseñado tanto libros como cómics durante muchos años, si no es que desde la fundación de las tribus agua, la tribu Agua del Norte y la tribu Agua del Sur eran una misma tribu, solamente en diferentes lugares. Por lo mismo, este consejo tribal se regía por miembros ancianos de la tribu Agua del Sur, miembros ancianos de la tribu Agua del Norte, y entre los dos elegían a un jefe tribal. Esto cambió después de la Guerra de los 100 años. Como la Nación del Fuego no le costó mucho trabajo conquistar a la tribu Agua del Sur, y por lo que vemos en los cómics de Norte y Sur, el norte no ayudó mucho que digamos a la tribu Agua del Sur, pues los ancianos o los jefes tribales de la tribu Agua del Sur llegaron a la conclusión de: güey, no mames, la tribu Agua del Norte no nos protegió durante la guerra, esos güeyes están al otro lado del mundo, ¿por qué carajo tenemos que ser parte de ellos? ¿Por qué no podemos ser una tribu independiente? Y es en ese momento en el que se arma esta semi-revolución y eligen a Hakoda como jefe de la tribu Agua del Sur. Eso se ve en los cómics. Pero pues, como tal, la independencia todavía no estaba del todo concluida, porque como recordamos, para la segunda temporada de la leyenda de Korra, si bien la tribu Agua del Sur ya tiene su propio consejo tribal y ya tiene a su propio jefe de tribu, que es el papá de Korra, la tribu Agua del Norte todavía los considera sus súbditos, o todavía no los considera como tal independientes. Lo vemos con esta actitud toda déspota que lleva una lag de: güey, es que yo les vengo a traer la educación, la luz, la electricidad y la madre.
y la tribu Agua del Sur no quieren a los de la tribu Agua del Norte por todos los desmadres de la guerra. Al final pues ya sabemos cómo termina lo de la guerra civil de las tribus Agua, se logra la independencia y ese es el momento en el que ahora sí podemos decir que tanto tribu Agua del Norte como tribu Agua del Sur son países diferentes. Pero bueno, antes de terminar con el video, una pequeña actualización. Si bien desde su origen, en los libros de Yang Chen, en los libros de Kiyoshi y hasta antes de la Guerra de los 100 años, las tribus Agua se regían por medio de un consejo tribal, vemos que para la leyenda de Aang sigue siendo un consejo tribal porque siguen estando ahí los ancianos que son Pakku, que son los generales, que es el jefe tribal, que es el papá de Yue, pero ya no es como tal una elección por medio de consenso tribal, sino ya es una subida al poder por medio de una herencia de sangre o una herencia consanguínea, similar a una realeza monárquica. Que esa vendría siendo la razón del por qué supuestamente Yue iba a ser elegida como líder de la tribu Agua del Norte. Que bueno, sabiendo las tendencias machistas de la tribu Agua del Norte, en realidad el que iba a ser el jefe tribal iba a ser el prometido de Yue, el güey que no sé cómo se llama, que creo que se muere, creo que Sao lo mata porque lo tira al agua y el güey ya no sabemos nada de ese güey. Bueno, él iba a ser el jefe tribal y Yue iba a ser la esposa del jefe tribal. Para los que han visto Game of Thrones, hagan de cuenta que el morro meco que ataca a Sao y no le hace nada iba a ser un Khal Drogo y Yue iba a ser una Khaleesi. Así de fácil. Por lo que se ve en la leyenda de Korra, ahora ya son más como una democracia, sigue pareciendo un consejo tribal, pero ya no nada más toman la decisión los ancianos de la tribu, sino ya en general el pueblo elige a quien quieren que sea su jefe tribal, o bueno, su jefe de tribu, como ocurre en la segunda temporada con el papá de Korra siendo electo jefe de la tribu Agua del Sur. Y listo mi gente, eso sería lo que yo puedo explicar y lo que yo les puedo decir sobre la organización política y todos los acontecimientos y queveres políticos de las tribus Agua, tanto norte como sur. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Ya saben que si fue así me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, compartiendo el video y dándole like y obviamente comentando qué les pareció, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, pero ya saben, con orden y con respeto. Sin más que agregar mi gente, yo me despido recordándoles que nos estaremos viendo el día de mañana con el jueves de análisis. Y no es por spoilearlos, pero sigue el episodio de los planeadores. Un episodio que me da pie para hablar de una de las cosas que más me encabronan de la leyenda de Aang. Así que el jueves de análisis de mañana se va a poner chido. El viernes con una nueva teoría, sábados de cine y domingo de podcast en el quinto capítulo de La Silla del Bisonte Volador, leyendo del capítulo 13 al 15 del libro de Yang Chen. Así que asegúrense de estar suscritos y de activar la campanita para que no se pierdan todas las actualizaciones de este canal. Ahora sí, sin nada más que agregar mi gente, yo me despido recordándoles que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.